Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Que me salió la presentación. Sí se ve. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Chan. El día de hoy vamos a ver manejo perioperatorio de sangre, facciones y sustitutos. Antes de entrar al tema propiamente, vamos a ver algunos antecedentes para recordar un poco de la fisiología. Entre los antecedentes vamos a ver la hemostasia, las alteraciones de la hemostasia y la valoración preoperatoria. Muy bien, recordemos qué es la hemostasia. Esta se define como un proceso complejo cuya función es limitar la pérdida de sangre a través de un vaso lesionado. La hemostasia consta de 4 etapas esenciales, que es la vasoconstricción, el tapón plaquetario, formación de fibrina y fibrinólisis. La podemos dividir entre una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Okay, en esta diapo vemos un poco a manera de resumen todos los pasos de la hemostasia y la coagulación. La primera fase que encontramos es el espasmo vascular que se da ante una lesión del vaso. Y esto se da usualmente por incremento de niveles de ADP que condicionan a una vasoconstricción. Por lo tanto, se produce una estasis sanguínea. Quiere decir que se va a alentar el flujo de sangre y con ello vamos a conseguir que sea más fácil que las plaquetas interaccionen con la zona lesionada y se pueda activar la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria encontramos 3 fases. La primera es la agregación, en la que se van a adherir las plaquetas. La adhesión, perdón. Después vamos a encontrar la formación del tapón propiamente. Y vamos a conseguir finalmente la agregación plaquetaria. Y en la tercera fase vamos a ver propiamente la coagulación, que es que mediante la vía intrínseca y extrínseca vamos a conseguir que se aumente este coágulo propiamente. Y esto va a ser a partir de una malla de fibrina que va a estabilizarlo. Por último, en la fase 4 encontramos la desintegración del coágulo mediante un proceso llamado fibrinólisis. A partir de estos conocimientos podemos recordar las alteraciones de la hemostasia, las cuales se pueden dividir entre congénitas y adquiridas. Entre las congénitas podemos encontrar 3 tipos, ya sea por deficiencia de factores de coagulación, defecto de la función plaquetaria, o alteraciones de los factores de coagulación en su estructura. En la deficiencia de factores de coagulación encontramos la hemofilia A por factor 7, la hemofilia B por factor 9, deficiencia de factor 11 y deficiencia de factor de von Willebrand o enfermedad de von Willebrand. Que estos van a aumentar el tiempo en el que se dé la coagulación. En la función plaquetaria está la trombostenia de Glanzmann y el síndrome de Bernal-Solier, que es por defecto en la proteína GP2B3A y de la proteína G1B9. Mientras que en las alteraciones de los factores de coagulación suele ser por una alteración estructural de los factores de coagulación, como es el factor 5 de Leiden. Por otro lado, en las adquiridas podemos ver que son a lo largo de la vida por algún suceso en específico. Entre ellas están las anomalías plaquetarias, las cuales se dividen en cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas es en caso de que haya una afección de la médula ósea que disminuya su producción, o también puede ser una transfusión que aumente su número. Y en las cualitativas
suele ser justamente el mayor ejemplo de la transfusión masiva, en la que hay una gran cantidad de productos que hace que las plaquetas no funcionen correctamente. Otra forma adquirida es la hipofibrinogenemia adquirida, como es la coagulación intravascular diseminada, debido a que ésta produce un secuestro de la fibrina alrededor y por lo tanto forma pequeños coágulos, dejando sin factores de coagulación otras zonas. Y el otro ejemplo es al dar un fármaco, como puede ser la uroquinasa, que va a condicionar la ruptura de las redes de fibrina. Otro ejemplo es las enfermedades mieloproliferativas, debido a que estas van a producir que la sangre se vuelva muy viscosa. Las coagulopatías por enfermedad hepática se debe a que hay alteración de los factores de coagulación, ya que puede reducir su número y por lo tanto darse un estado hemorrágico. La coagulopatía por traumatismos, este es un tema en específico que va a ser tocado más adelante. También entra la inhibición adquirida de la coagulación, como puede ser el síndrome antifosfolípido o otras enfermedades reumáticas, como puede ser el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y afecciones similares. Existen también trastornos de las paraproteínas, como son las globulinas o el fibrinógeno anómalo. Y la derivación cardiopulmonar también puede producir efectos de alteración de la hemostasia, como puede ser los shunts de izquierda a derecha, que pueden pasar ante algunos estados. Y ya que tenemos recordado cuáles son las alteraciones de la hemostasia, hay que recordar cómo se puede determinar el cómo está la hemostasia. Por ello existen estas pruebas. Estas primeras 4 son las más usadas y que se usan de manera típica en la mayoría de tratamientos y cuando se sospecha de alguna enfermedad hematológica. El primero es el recuento plaquetario. El valor normal que debe existir es entre 150.000 y 400 microlitros. Las cantidades mayores a 1 millón de microlitros o menores a 100.000 microlitros se asocian con hemorragia en el caso de que haya pocas o trombosis en el caso de que haya muchas. Y se cree que cuando hay una cantidad menor a 20.000 puede existir un sangrado espontáneo en cualquier zona. Por otro lado tenemos el tiempo de protrombina, que está abreviado como PT. Este consiste en tromboplastina con calcio. Sirve para medir la función de los factores 1, 2, 5, 7 y 10. Es la más útil para determinar las anomalías de la vitamina K y suele medir frecuentemente la vía intrínseca. Por otro lado tenemos el INR, que es el International Normalized Ratio, que es usado para el seguimiento de la anticoagulación, aunque muchas veces se tiene que ver durante una cirugía también para comprobar cómo se encuentra la coagulación. El INR consiste en el tiempo de protrombina medido con el tiempo de protrombina normal, debido a que hay algunos parámetros que establecen cuál es el tiempo según el tipo de tromboplastina que se use en el tiempo de protrombina. Y el último de los más frecuentes es el tiempo de tromboplastina parcial activado. Este es un fosfolípido con un activador y calcio. Van a medir el factor 1, 2 y 5 de la vía extrínseca y el 8, 9, 10 y 12 de la vía intrínseca. Este va a medir las dos vías. Entre los otros métodos que existen está el tiempo de sangría, que va a medir principalmente la disfunción vascular y plaquetaria, es decir, que va a buscar alteraciones en los vasos sanguíneos y en las plaquetas. La más frecuente es la prueba de sangrado de IBI, en que consiste en que se pone un baumanómetro en el brazo donde se va a realizar, se infla hasta los 40 milímetros de mercurio y se realiza una pequeña incisión en la superficie flexora. La otra forma, esta es cada vez más usada en cirugía y mide perfectamente todas las etapas de la formación del coágulo, por lo tanto es de mucha utilidad para determinar patologías de este origen. En ellas encontramos a la trombolescografía y consiste en este método.
La línea que ven al inicio, esta línea grande, es el tiempo en el que se inicia, ese momento en el que se inicia a tomar el tiempo. Este espacio que ven de R es el tiempo que toma en que se inicia a formar el coágulo. Y la forma que tiene esta, que está como MA, es el máximo tamaño que alcanza el coágulo. Cuando se inicia a ser pequeño, significa que hay una fibrinólisis. Así que aquí se miden todas las etapas, el tiempo en el que tarda en formarse el coágulo, el tamaño del coágulo que se llega, la velocidad con la que lo hace y la velocidad en la que se la fibrinólisis. Por lo tanto, es un método excelente para determinar todas las etapas de la formación del coágulo y permite determinar enfermedades, como vemos en la imagen de aquí a la derecha. En la parte A hay una normal, en la parte B vemos una correspondiente a una anticoagulación y aquí podemos imaginar el por qué se da. Si hay una anticoagulación significa que no se va a formar un coágulo pronto, por lo tanto va a tardar y es lo que vemos esa línea larga. En la C vemos una trombocitopenia y bloqueadores de función plaquetaria. En la D podemos ver que hay una fibrinólisis, es decir, que tardó en formarse aquí el coágulo. Se formó el coágulo y hubo una fibrinólisis casi cuando ya alcanzó el máximo tamaño. Esto es lo que le redujo el tamaño, por lo tanto es un estado hiperfibrinolítico. En la E vemos una hipercoagulabilidad, se forma un coágulo de gran tamaño y permanece, no puede sufrir fibrinolisis, mientras que en la F vemos una coagulación intravascular diseminada. También la G representa lo mismo, y esto va a depender de la zona donde se encuentre. Recordemos que en la patología de la coagulación intravascular diseminada, lo que pasa es que algunas zonas hacen un secuestro de las redes de fibrina y forman el coágulo, por lo tanto es esta forma F, mientras que otras zonas pierden las redes de fibrina y por lo tanto no pueden formar el coágulo, es lo que nos lleva a la figura de la letra G. Ahora, la valoración preoperatoria del estado de la hemostasia es bastante importante, debido a que nos ayuda en la prevención. ¿Por qué? Porque debemos determinar anemias preexistentes, la anticoagulación que ha recibido o algún otro trastorno que no haya sido diagnosticado al momento de la valoración. Para ello se tiene que realizar una anamnesis muy específica, la cual nos va a ayudar a determinar si hay alguna tendencia a hemorragias mediante una exploración detallada. Si la exploración nos determina, junto a la anamnesis, que no hay algún factor que parezca que tenga alguna enfermedad hemorrágica o de la coagulopatía, esto significa que hay un bajo riesgo de que haya un trastorno oculto. Por lo tanto, no es necesario hacer ninguna de las pruebas de laboratorio que vimos. Sin embargo, en caso de que no estemos seguros o de que aparezca algo en la anamnesis o exploración que nos determine que sí pudiese haber, es necesario hacer las pruebas de hemostasia, que son las que hemos visto, que son las del tiempo de protrombina, el recuento plaquetario, el tiempo de tromboplastina parcial activado. Y si dan un tratamiento de anticoagulación, es necesario el INR. Usualmente se debe estar entre 2 y 3 o 2.5, 3.5, dependiendo del tipo de anticoagulante que esté usando, cuando hablemos de que la persona está bajo un estado de anticoagulación. Ahora que ya hemos recuperado un poco del panorama sobre la hemostasia, ya podemos hablar propiamente de las transfusiones. En esta zona vamos a hablar de los tratamientos de sustitución y las complicaciones que tienen usarlos. Por lo tanto, vamos a determinar cuáles son los tipos de transfusiones que existen. Antes de realizar una transfusión, es importante realizar de manera sistemática la tipificación y reacciones cruzadas, es decir, determinar a qué tipo de sangre pertenece a la persona, además del RH que tiene. Como una nota, siempre hay que recordar que no debe darse un RH positivo a una mujer en edad fértil de RH negativo, el factor Resius. Muy bien, esta tabla ejemplifica la posibilidad de recepción de sangre. Cuando tienes sangre de tipo A,
con factor de relación negativo, solo puede recibir sangre de tipo 0 y A negativos. Por otro lado, si es positivo, puede recibir positivo o negativo de 0 o A. Mismo caso ocurre con el tipo B. El tipo 0 se considera que es un donante universal. Sin embargo, solo puede recibir sangre de O negativo, o 0 negativo. Mientras que la 0 positiva solo puede recibir sangre tipo 0, ya sea positivo o negativo. La tipo AB negativo puede recibir cualquiera de los negativos, mientras que la tipo AB positiva puede recibir cualquier tipo de sangre. Se considera que en una situación de emergencia se puede usar sangre tipo O negativo para restituir el volumen de sangre. Sin embargo, es importante la tipificación, ya que no es útil usarlo todo el tiempo, y más si el paciente tiene un factor de Resius positivo, debido a que esto puede provocar hemólisis y otras alteraciones. Ahora, ¿qué tipos de transfusiones existen? Actualmente se está implementando el tipo de transfusión autóloga. Quiere decir que tú mismo te extrajeron sangre en un tiempo, que la almacenan y la van a usar en tu cirugía para evitar justamente todos estos problemas. Este puede ser hasta máximo 5 unidades siempre y cuando la hemoglobina se encuentre más allá de 11 gramos por decilitro y un hematocrito mayor a 34%. La primera toma se hace 40 días antes y la segunda se hace 3 días antes. El siguiente es la sangre entera de banco. Este tiene una vida de anaquel de casi 6 semanas. Quiere decir que puede esperar en el banco 6 semanas en total. Se estima que un 70% de los glóbulos rojos transfundidos van a permanecer en la sangre tras 24 horas. Sin embargo, conforme vaya pasando el tiempo, va a sufrir pérdidas en las concentraciones tanto de iones como de lactato y otras sustancias. Por lo tanto, no es recomendable que sea utilizado cuando ya haya pasado mucho tiempo. La sangre fresca entera se considera que es cuando lleva menos de 24 horas desde que se donó. Esta es útil para la coagulopatía por traumatismo y mantiene una buena concentración de derivados, ya que a diferencia de la sangre entera de banco, esta no ha perdido casi nada. Y por otro lado tenemos el concentrado de eritrocitos y eritrocitos congelados. Esta es centrifugada y va a reducir las reacciones al plasma tras una sensibilidad previa. No puede ser usada en urgencia, ya que se tiene que quitar un poco lo frío, por lo tanto necesita de un determinado tiempo. Así que básicamente la sangre entera de banco es la que es más usada en situaciones de emergencia. Sin embargo, en una cirugía puede ser perfectamente utilizada el concentrado de eritrocitos y congelado. Sin embargo, ahorita vamos a ver un tipo más específico y que tiene menores efectos. El concentrado de eritrocitos con bajos leucocitos se hace mediante filtración, donde se van a eliminar el 99.9% de leucocitos. Esto va a evitar las reacciones que ocurren al plasma, que es como habíamos visto en el estado anterior, como puede ser la fiebre, la hemólisis, la resistencia al uso de transfusiones. Por lo tanto, va a tener menos efectos adversos y va a ser de una mayor utilidad, y esta es la que suele ser más usada. Por otro lado, encontramos a los concentrados plaquetarios. Estos tienen una vida de anaquel de 120 horas únicamente. Pueden ser usados ante casos de trombocitopenia. Una unidad corresponde a 50 mililitros. Sin embargo, el mayor riesgo que existe en los concentrados plaquetarios es que puede existir un riesgo de transmisión de infecciones y pueden producir alergia, ya que justamente se pueden desarrollar anticuerpos contra estas plaquetas, y se puede combinar incluso con el concentrado de eritrocitos bajos en leucocitos. El siguiente que tenemos es el plasma fresco congelado. Es plasma de sangre fresca. Básicamente es solo las sustancias de coagulación y por lo tanto nos va a ser útil para quien necesite factores dependientes de vitamina K y el factor 5.
Al igual que el concentrado de plaquetas, existe alto riesgo de infección y este nombre ha sido muy utilizado en estos tiempos en los que se estaban buscando tratamientos para el COVID, ya que tiene factores de coagulación, pues puede justamente evitar cualquier alteración hemorrágica, como suele ser visto en pacientes con COVID de grado moderado a severo. Existen también concentrados de ADN recombinados. Estos consisten en factores de anticoagulación y albúmina creados en laboratorio, y debido a que estos no proceden de alguna persona que ya haya sido expuesta a cualquier tipo de inmunógeno, no van a tener ningún riesgo para la salud. Sin embargo, todavía está en estudio y comercialización. Y por último, encontramos la hemoglobina polimerizada humana. Este es un transportador artificial de oxígeno, va a ser seguro, tiene compatibilidad universal. Sin embargo, como todavía está en fases de estudio, no tiene por completo aprobación en humanos, aunque ya se está iniciando a ver su aplicación. Ok, a partir de que ya vimos todos estos tipos de transfusiones, como eran las autólogas, sangre fresca, entera de banco, concentrado de eritrocitos y congelado de eritrocitos, concentrado de eritrocitos bajos en leucocitos, concentrados plaquetarios, plasma fresco congelador, concentrados de DNA y hemoglobina polimerizada. Ahora vamos a ver las complicaciones por usar una transfusión. Entre ellas encontramos a las reacciones de tipo no hemolíticas. Las principales reacciones no hemolíticas son aquellas en las que se produce alguna reacción inmune ante los concentrados que se dieron. Por lo tanto, puede existir fiebre. Se considera que hay fiebre cuando hay un aumento en un grado, en un grado Celsius de la temperatura que tiene el paciente durante la cirugía. Estas son comunes y para prevenir una gravedad se puede usar paracetamol. En algunas ocasiones puede ser porque la sangre venga contaminada por bacterias. Por lo tanto, el tratamiento para este tipo de complicaciones es el oxígeno, usar antagonistas de los receptores adrenérgicos y antibióticos. En las alérgicas, estas son frecuentes y constituyen el 1% de todos los casos de transfusiones. Suelen ser leves, únicamente aparece un exantema urticaria con fiebre y que dura unos 60 a 90 minutos, y esta es causada por anticuerpos que se generan justamente como respuesta a los concentrados que se dieron. El tratamiento es antihistamínicos y adrenalina en casos de que haya una reacción grave como la anafilaxia. Las complicaciones respiratorias vienen justamente ante una sobrecarga circulatoria. Como estamos recordando en la parte de líquidos y electrolitos, pues al añadir el plasma también incluyes ciertos líquidos, y al añadir la sangre le das viscosidad a la sangre. Por lo tanto, esto va a ser una sobrecarga para el pulmón que estuvo durante bastante tiempo sin tener una reposición de sangre. Por lo tanto, homeostáticamente ya se había acostumbrado a tener esa cantidad, y al dar bruscamente una cantidad adicional de concentrados de la sangre va a provocar una sobrecarga. Por lo tanto, esto puede condicionar a una disnea y tos. Puede darse tanto durante como después de la cirugía, aunque es más frecuente que sea después. El tratamiento por elección es justamente una diuresis, ya que como hay mucho líquido, o al menos eso es lo que se espera, se da una diuresis y se disminuyen los líquidos que se están administrando. Hay algo que puede aparecer que se llama el síndrome de lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión. Y este es una lesión causada hasta unas horas después de que se recibe una transfusión, y la indicación es justamente suspenderla, ya que constituye una lesión grave. Por otro lado, ya por fin vemos las complicaciones hemolíticas, y esta se suele dar por incompatibilidad del sistema ABO. Pueden ser tanto agudas como tardías. En las agudas encontramos la coagulación intravascular diseminada durante la cirugía, por lo tanto se presenta en cuestión de horas, y las tardías las vemos días después. Pueden ser entre 2 y 10 días después y se dan por hemólisis extravascular. Esa es la principal diferencia. En las agudas vemos una hemólisis intravascular, como es la coagulación intravascular diseminada, y en las tardías vamos a ver una coagulación extravascular que va a producir menos efectos.
Por lo tanto, van a condicionar un fallo cardiorrespiratorio, ya que va a ser principalmente afectado pulmones y corazón. Y la otra complicación que existe es el riesgo de infecciones, como puede ser infecciones por paludismo o fiebre amarilla, infecciones por chagas, brucelosis. Hay casos en los que se encuentra sífilis, se puede transmitir la hepatitis C, hepatitis A y B no se ha documentado en muchos casos, hepatitis A no se ha documentado en América, VIH también puede transmitirse, sin embargo cada vez son menos frecuentes, ya que se hacen estudios de laboratorio justamente para examinar la sangre que llega y poder evitar todas estas infecciones. Los pacientes obviamente van a desarrollar el cuadro clínico de la enfermedad sobre la que hayan recibido la infección en caso de que la sangre esté contaminada y la tenga. Ahora que ya vimos los preparados, el antecedente de hemostasia, las alteraciones que tiene esta, podemos pasar a las indicaciones de tratamiento. Vamos a ver primeramente la elaboración y el tratamiento tanto de anemia, hemorragia, coagulopatías y las transfusiones masivas. De manera general, las indicaciones para tratamiento de sustitución, independientemente de cuál sea de los que ya vimos, incluyen la mejoría en el transporte de oxígeno. Sin embargo, hay poca evidencia y no se ha encontrado una gran diferencia respecto a esta justificación. Otra justificación puede ser el tratamiento de anemia, que de manera general suele ser cuando la hemoglobina es mayor a 10 gramos por decilitro o el hematocrito es menor a 30%. En afección por trauma y en urgencias suele haber algo llamado reanimación de control de daños, que es justamente cuando la persona llega en un estado inestable y lo que se va a hacer es buscar estabilizar a la persona y limitar la hemorragia existente. Más adelante vamos a ver las fases que incluye, pero el tratamiento incluye soluciones cristaloides en relación 1 a 1 con el plasma. Y la última indicación general es la reposición de volumen. Se considera que es necesario tras una pérdida mayor del 20% del volumen sanguíneo total. Entre los primeros casos que podemos encontrar está la anemia. Ya sea que si fue diagnosticado antes de la operación, lo idóneo es posponer la operación hasta que ya haya un estado de estabilidad hemodinámica. Si es durante la operación, vamos a encontrar muchas veces un estado de homeostasis que te va a permitir evitar necesitar tanta transfusión, ya que el hecho de que baje la hemoglobina o el hematocrito no son suficientemente definitorios para decir que hay que tratar la anemia con transfusión. No hay un criterio específico para saber que se deba tratar la anemia. Y recordamos un poco la fisiopatología de la anemia. Debido a que hay una reducción ya sea en la hemoglobina, en la cantidad de glóbulos rojos o en el hematocrito, el corazón va a mandar con mucha mayor fuerza la sangre para poder compensar esta falta, además de intentar producir una mayor cantidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, se considera que hay un estado hiperdinámico. Esto va a favorecer en caso de que haya una alta resistencia vascular o en caso de que haya turbulencia, va a favorecer la coagulación. Sin embargo, pues el método miostático para compensar esta falta de oxigenación es el hecho de que el corazón entre en una taquicardia y por lo tanto el flujo vaya más rápido a todas las zonas para poder compensar esta pérdida sanguínea. Por lo tanto, nos vamos a apoyar de este estado hiperdinámico. Esto significa que no va a ser necesario dar una transfusión a casos que veamos de anemia durante la cirugía. La transfusión únicamente se debe considerar cuando hay una cantidad menor o igual a 7 gramos por decilitro de hemoglobina. Cuando es un paciente sin comorbilidades, sin ninguna otra patología previa o antecedentes. Cuando estamos hablando de posoperados que tienen síntomas como hipotensión, dolor torácico y taquicardia que no responden a enfermedades como insuficiencia cardíaca y tienen una hemoglobina menor o igual a 8 gramos por decilitro, es cuando se puede considerar también la transfusión. Si existe una estabilidad
hemodinámica y hay una enfermedad cardiovascular previa, además de que la hemoglobina tiene menos o es igual a 8 gramos por decilitro, y existen los síntomas, como mencioné anteriormente, hipotensión, dolor torácico y taquicardia, se debe considerar la transfusión. Si está el paciente en estabilidad hemodinámica, básicamente no hay una indicación segura de que haya que dar una transfusión. Por lo tanto, solo estos criterios han sido los más recomendados a seguir a la hora de intentar dar una transfusión. Si hay una estabilidad hemodinámica y hay un síndrome coronario agudo, no hay una determinación si se debe hacer o no. Y en pacientes hospitalizados va a depender de si existen los síntomas que ya hemos mencionado. Y en preoperatorios vamos a considerar que justamente el dar una transfusión va a suponer un riesgo de sangrado. Y en caso de, dependiendo del tipo de tratamiento de sustitución que hayamos elegido, puede existir incluso una hemólisis. Y esto va a condicionar sobrecargas hídricas y todas las complicaciones que hemos mencionado. Ahora, para la elaboración de la hemorragia intraoperatoria o postoperatoria, estas suelen ser causadas por una hemostasia ineficaz, una transfusión sanguínea que por una complicación de esta, defectos hemostásicos no detectados previamente, como puede ser una enfermedad de von Willebrand, una hemofilia, coagulopatías por consumo, como es la coagulación intravascular diseminada, la fibrinólisis aumentada, o puede haber una combinación de todos estos factores. El principal factor que puede causar trombocitopenia se considera que es la transfusión masiva, principalmente cuando no se siguen las concentraciones adecuadas y la proporción que debería ser entre plasma, concentrados de eritrocitos y concentrados de plaquetas. La reacción hemolítica transfusional se cree que tiene como signo inicial una hemorragia difusa, y esta se da justamente tras una transfusión. Se cree que es causada por una hemólisis de los eritrocitos que van a aumentar la liberación de ADP. Esta va a activar a las plaquetas y por lo tanto va a favorecer una agregación plaquetaria. También existe algo considerado púrpura transfusional, que esta se da por plaquetas de un grupo poco común. Se creen que es una causa común de trombocitopenia o hemorragia. Se dan ya que se desarrollan anticuerpos en contra de las plaquetas que se han recibido y se debe considerar de una púrpura transfusional cuando aparece justamente una púrpura hasta 506 días tras una transfusión que se ha recibido. Por lo tanto, en todo este rango se puede considerar que en caso de que exista una púrpura, se puede sospechar de la púrpura transfusional. Y la coagulación intravascular diseminada obviamente va a provocar el secuestro de la fibrina y algunas zonas va a dejar en ausencia de fibrina, por lo tanto puede conducir tanto a coagulación como a hemorragia debido a la zona en la que esté. Si es una zona que se quedó sin factores de coagulación porque ya se la secuestró para otra zona, pues una zona va a estar en hemorragia y otra va a estar en coagulación. Y la septicemia es uno de los factores que pudiese desencadenar la hemorragia, principalmente con microorganismos que liberan endotoxinas, como puede ser el Staphylococcus aureus. Ahora, para el manejo de la hemorragia hay que considerar estos puntos. La hemorragia suele existir ante un traumatismo, por lo tanto solemos verlo en un área de urgencias y suelen llegar en un choque hemorrágico. El choque hemorrágico tiene varias definiciones. La primera es que es una pérdida del 100% del volumen circulatorio sanguíneo en 24 horas o la pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas o la pérdida de 120 mililitros por minuto en una muestra de 20 minutos. Cuando hay una hemorragia gastrointestinal, cirugía ginecológica o cirugías complejas, puede existir siempre este riesgo de choque hemorrágico. Por lo tanto, hay que siempre considerarlo y disponer de los paquetes de tratamiento de sustitución que consideremos pudiésemos utilizar.
Ahora, el tratamiento de elección para el choque hemorrágico suele ser la transfusión masiva o para una hemorragia en sí. La transfusión masiva, más adelante veremos la definición, pero estas tres opciones son las que suelen definirla. Suelen ser 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, 4 unidades en 1 hora o 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. Como dato, 10 unidades van a representar el 100% del volumen sanguíneo circulante. Por lo tanto, un tratamiento con 50% significaría que son 5 unidades. Para el manejo de hemorragia es necesario considerar las tres fases del trauma, que consiste en control, reanimación, intervención y cuidados críticos. En la parte de control reanimación, como su nombre indica, vamos a reanimar al paciente en caso de que haya caído en algún paro y de base se usan líquidos. El riesgo que se corre en la sala de urgencias y en el hospital es que no se puede saber con ciencia cierta qué tantos líquidos se usaron de manera prehospitalaria. Por lo tanto, no se puede saber si el paciente va a llegar a una sobrecarga hídrica o no. Esto dependerá más de la información que brinde el personal prehospitalario y además con el tratamiento que se establezca en el área de urgencias para estabilizar al paciente. En esta fase podemos ver incluso las fases del choque. Por lo tanto, si el paciente está en una fase 2 de choque, es cuando se va a entrar en todas esas fases de estabilización. Cuando pasamos a la fase de intervención, es cuando vamos a buscar un control definitivo de la hemorragia. Es decir, vamos a evitar que siga habiendo más sangre. Primero se tiene que evitar que se den más pérdidas de sangre para ya establecer una terapéutica adecuada. Por último, en la última fase de atención del trauma están los cuidados críticos. Para esta vamos a buscar la devolución de la fisiología normal, es decir, que vamos a buscar la recuperación de la homeostasis de la persona. Muy bien, vimos que el tratamiento de elección era la transfusión masiva. Sin embargo, ¿qué es esto? Se usa para el control de la hemorragia y prevenir la coagulopatía control de la hemorragia se usa para prevenir la coagulopatía o la trombocitopenia. A la hora de la transfusión masiva debemos limitar la infusión de soluciones cristalloides, ya que justamente podemos provocar una sobrecarga hídrica o una coagulopatía dilucional. Esto quiere decir que hay tanto líquido que se van a iniciar a aislar los factores de coagulación y van a iniciar a activar toda la cascada de coagulación. Por lo tanto, este es un riesgo de una sobrecarga hídrica. Y como estaba en la diapositiva de acá, señala que hay un peligro cuando las cantidades de líquido superan a los 2 litros. Hay pacientes, los 2 litros inician a tener signos de sobrecarga hídrica. Hay pacientes que a los 3, hay pacientes que a los 4. Sin embargo, de manera estándar se considera que después de 2 litros o 200 o 2000 mililitros de soluciones cristaloides que se hayan dado, ya existe un riesgo de sobrecarga y por lo tanto esto puede condicionar un fallo en el protocolo de transfusión masiva. La transfusión masiva consiste en una transfusión de eritrocitos y esto se indica en el choque hemorrágico. Se realiza reanimación hipotensora cuando la presión sistólica se encuentra entre 80 y 100 milímetros de mercurio hasta que controlemos la hemorragia. Básicamente lo que he mencionado hasta ahorita son las fase 1 de la atención del trauma. Ahora, muy bien, ya pasando propiamente a lo que consiste la transfusión masiva, consiste en la relación de plasma fresco congelado, PFC, concentrado de plaquetas y concentrado de eritrocitos en una proporción 1:1:1, ya que se considera que esto va a tener una mejor sobrevida. Hay estudios que se han realizado donde hay una mayor concentración de eritrocitos que demuestran que puede haber una mayor pérdida. O sea, hay una menor esperanza de sobrevida. Y en cambio, en una concentración 1:1:1,
hay una mejor sobrevida. ¿Por qué? Si damos eritrocitos y no hay los otros factores, simplemente estamos haciendo viscosa la sangre. Si damos únicamente plaquetas, sin los eritrocitos, seguimos con la pérdida sanguínea. Si damos solo plasma fresco congelado, tenemos los factores para producir la coagulación, pero no tenemos quienes nos van a producir el coágulo, que son los eritrocitos, que son los usados para producir el tapón completo. Por lo tanto, la perfecta concentración entre estos tres es en la forma más recomendada 1, 1, 1. Es decir, una unidad de eritrocitos, una de plaquetas y una de plasma fresco congelado. Es la que se estima actualmente que tiene una mejor sobrevida. Y el objetivo de hemoglobina cuando existe una hemorragia activa es mantener entre 7 y 9 gramos por decilitro. Como había mencionado, si bien clínicamente la anemia puede empezar desde los 11 o 12 gramos por decilitro, pues en realidad pues no influye demasiado a la hora de estar durante la cirugía, ya que los pacientes tienen una sobrevida incluso con concentraciones de hemoglobina de 5. Por lo tanto, el objetivo estándar es mantener entre 7 y 9. Ahora, ¿cuál es el manejo transfusional de la coagulopatía? Se define como la coagulopatía inducida por traumatismo o SIT, y esta se da por un desequilibrio entre el estado procoagulante y anticoagulante, y su tratamiento, irónicamente, son más transfusiones. En una hemorragia o en una transfusión masiva existe una hiperfibrinólisis debido al aumento de todos estos factores de coagulación y los factores de fibrinólisis. Por lo tanto, también puede existir una coagulopatía por pérdida dilucional, es decir, que tanto líquido conlleve, o sea, tanta pérdida sanguínea conlleve a que haya formación de coágulos, y también pudiese darse incluso la coagulopatía intravascular diseminada, que es la coagulopatía por consumo. A diferencia, esta coagulopatía inducida por traumatismo se diferencia de la intravascular diseminada en que la primera es por la pérdida de los factores de coagulación y las plaquetas. Es decir, que perder todos estos factores durante la hemorragia va a conllevar a este estado procoagulante. Y en la coagulación interfiere tanto el pH como la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura de la persona baja o si hay una acidosis, se van a reducir los factores anticoagulantes, dejándonos un estado procoagulante. Es decir, que va a ser que se puede llegar a una coagulación si el pH baja y la temperatura baja. Y la transfusión en relación a eritrocitos-plasma es de 1 a 1 y algunos estudios señalan que puede ser de 1 a 1.5. Ahora ya vimos un poco de las transfusiones y en esta última parte nos quedan los adyuvantes terapéuticos, que si bien vimos los sustitutos de la sangre, ahora estos nos van a, como su nombre indica, ayudar a mejorar el tratamiento. El primero de ellos es el concentrado de fibrinógeno. Como su nombre indica, es fibrinógeno. Por lo tanto, nos va a ayudar a controlar coagulopatías y va a reducir la necesidad de otros componentes sanguíneos. Otro que existe es el concentrado de complejo de protrombina. Estos va a incluir factores dependientes de vitamina K, como son el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Existe una versión de 4 factores y existe una versión de 3 factores en las que están menor. Existe actualmente el factor 13 en proceso que está en estudio y que es uno de los condicionantes por las que la transfusión masiva no funcione. Se considera que la deficiencia de factor 13 puede hacer esta falta de respuesta. Por lo tanto, en los estudios que se había realizado de manera de laboratorio, se había estimado que puede producir una mejora a la respuesta. De igual forma encontramos el factor 8 activado. Este fue un tratamiento diseñado básicamente para pacientes con hemofilia A. Se ha intentado usar en pacientes sin esas patologías, pero no se ha encontrado buena respuesta y se puede llegar incluso a un estado de coagulopatía o hemorragia.
El uso en pacientes con hemofilia A o B va a reducir el uso de los paquetes propiamente. Y tenemos también los antifibrinolíticos, como es el ácido tranexámico. Este va a disminuir las cantidades de transfusiones y la cantidad de hemorragia, ya que, como su nombre menciona, va a evitar la fibrinólisis de los coágulos. Sin embargo, no siempre tiene un tratamiento completo, no siempre tiene una respuesta terapéutica en los pacientes. No todos responden a ellos y a veces se suele limitar más el área prehospitalaria o la zona de urgencias. Y pues eso es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Hola, buenas tardes. ¿Tienen alguna duda? Por mi parte, no, doctora. Todo bien. Todo claro, doctora. Creo que estuvo bastante completo. Lo único importante que tienen que recordar en relación a la transfusión sanguínea es que realmente su paciente necesite una transfusión, ya que, como vieron, pues los efectos o las complicaciones pueden ser muchas. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado en qué paciente realmente requiere una transfusión y cuándo se la van a poner, pues entonces tener todas las previsiones en relación a los efectos que pudiera ser cualquier respuesta inflamatoria sistémica. Perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿Ninguna pregunta? De mi parte, no. Ninguna, doctora. Bueno, pues si no hay nada más que aclarar, creo que estuvo bastante conciso, entonces creo que estuvo bien. Lean bien el tema para que no tengan confusiones a la hora de transferir un paciente. Y obviamente es conocer los hemoderivados que ya vimos, ¿no? Plasma fresco, plaquetas, concentrado plaquetario o aféresis plaquetaria. Sí, doctora. Nos vemos mañana. Sí, doctora. Muchas También. Gracias, doctora. doctor. Hasta mañana. Gracias, Buena doctora. tarde. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Adiós, doctora.